Hola, en este video estaré hablando acerca de la importancia de la aprobación y de la aplicación de nuestra política pública, el fortalecimiento de la política de protección para niños, niñas y adolescentes en su condición de migrantes a través de la capacitación gubernamental. Me gustaría destacar el profundo valor de esta política pública, ya que responde a una problemática urgente y está fundamentada en principios legales, tanto a nivel internacional como nacional. En México, el interés superior de la niñez es un pilar fundamental, el cual reconoce la prioridad de garantizar el bienestar integral de las niñas, niños y adolescentes sin importar su origen o situación migratoria. Es por esto la relevancia de la implementación de nuestra política pública, debido a que está directamente relacionada con el interés superior de la niñez y utiliza este principio como una herramienta para corregir las problemáticas actuales. Además, esta política se alinea con los compromisos internacionales hechos por México, como la Convención de los Derechos del Niño, que establece los derechos específicos para los niños que son migrantes. Es crucial destacar que esta política pública no es únicamente legalmente sólida, sino que también es moralmente imperativa, ya que se centra en los derechos más fundamentales y básicos para la infancia. Es importante destacar la situación y el estado de vulnerabilidad que tienen los niños en situación de migrantes en México. Otro instrumento legal que utilizamos para esto fue el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, el cual relata acerca de la explotación infantil, la prostitución y la pornografía infantil, y cómo el Estado tiene la obligación de combatir y evitar este tipo de prácticas. De igual forma, es importante señalar que estas situaciones ocurren en el tránsito y en la estancia migratoria en México. Por lo tanto, es importante analizar si realmente las personas que están autorizadas para tratar con la niñez están realmente capacitadas y han pasado por un proceso para saber si son aptas para hacerse cargo de estas situaciones. Ahora bien, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, se registraron más de 48,000 niños en estado de detención por situaciones migratorias. Esta cifra representa un aumento en 402.5% en comparación al año anterior, lo cual representa la magnitud de esta circunstancia y la necesidad de tomar medidas que sean aún más efectivas. Este aumento de detenciones refleja una clara violación de los derechos humanos de los niños y también al principio de interés superior de la niñez. Además, evidencia la falta de protección de las autoridades y así como la necesidad de nuevos programas y políticas que atiendan a las necesidades específicas de este grupo vulnerable. Es por esto que surge la necesidad de nuevas capacitaciones y fortalecidas capacitaciones gubernamentales que puedan señalar las necesidades específicas de este grupo vulnerable y también que exista una mejor gestión migratoria con respecto a esta perspectiva. Esta política pública, al centrarse en la capacitación del personal gubernamental, aborda directamente una de las principales causas del incumplimiento de las obligaciones hacia los niños migrantes: la falta de preparación y sensibilización del personal que interactúa con ellos en distintos niveles administrativos. Al mejorar las habilidades y conocimientos del personal en áreas como la gestión migratoria y los derechos humanos, se pueden prevenir violaciones de derechos y garantizar una atención más adecuada y respetuosa hacia este grupo vulnerable. Además, el programa contiene mecanismos de monitoreo y evaluación para que este programa pueda ser ajustado dependiendo a las necesidades de los migrantes y se vaya actualizando para ser mejor. De igual forma, el hecho de que el programa sea adaptativo permite identificar y resolver deficiencias. Ahora bien, con respecto a los recursos, creemos que al invertir en este programa podemos evitar costos mayores que puedan ser resultado de violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, pueden apoyar a la implementación y sostenibilidad del programa a largo plazo. Finalmente, con el trabajo y la aplicación
constante de este programa, podemos potencializar un impacto positivo y duradero en la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de migrantes en México. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Dara de Anda. En este video hablaré sobre la política pública que se creó en el equipo de abogados por migrantes. Nosotros nos enfocamos más que nada en los niños, niñas y adolescentes migrantes, los cuales son un grupo bastante vulnerable actualmente, que no se le da la importancia necesaria o el foco que requieren. Estos niños, niñas y adolescentes son continuamente expuestos a discriminación, son expuestos a crímenes, sus garantías son violadas, en este caso, más que nada, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Esta política partió de la notable discriminación que sufren los niños, niñas y adolescentes en situación migratoria no regularizada. En este sentido, el presupuesto que México tiene hacia el Instituto de Migración, que es aproximado de unos 18 millones de pesos. Sin embargo, este presupuesto se dirige lastimosamente hacia las sanciones, hacia deportar a las personas, hacia detenerlas, buscarlas, perseguirlas. Esa es una realidad y lamentablemente es algo que no muchos vemos o no le damos la importancia necesaria. Nosotros lo que queremos hacer o lo que se está proponiendo en esta política es que en lugar de que este presupuesto se dirija hacia sancionar a los migrantes, en este caso a los niños, niñas y adolescentes migrantes, es que ese presupuesto se vaya hacia, pueden ser fundaciones, hacia diferentes programas estatales que ya existen, hacia el Sistema Nacional para el Desarrollo de las Familias, que son programas que ya existen, sin embargo no se les da el presupuesto y queremos que ellos sean los encargados en garantizar que tengan acceso a la salud, a la educación, a los derechos que se les conciernen simplemente por ser seres humanos. Aunado a esto, me parece importante mencionar que los detienen, no se hace la investigación pertinente, los deportan. Es necesario que se brinde el presupuesto necesario a estos programas para que puedan cumplir con su finalidad, la cual es garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Son migrantes, los cuales son un grupo bastante vulnerable y que no se le está poniendo la atención necesaria. De igual manera, en México tampoco se brinda la capacitación necesaria para que las personas que detengan a estas personas sean capaces de guiarlas, de poderles decir cómo pueden proceder en el caso de que no se les cumpla con sus garantías. Existen diversas variables que afectan directamente a este grupo vulnerable, los cuales van desde la falta de la protección legal hasta la separación familiar forzada que experimentan muchos de estos niños, niñas y adolescentes en situación migratoria no regularizada. Esto significa directamente un abuso, los exponen a discriminación. Dicho esto, se busca que este programa o esta política pública sea parte del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, suponiendo un acceso más sencillo a las personas para brindarles lo necesario para garantizar los derechos que se les corresponde. Entonces, recapitulando, nuestra política pública se enfoca en brindar el presupuesto necesario y también, cabe mencionar, la capacitación
a las personas que se dedican a esta área, las cuales no están capacitadas y no saben cómo reaccionar o cómo llevar un caso de algún niño, niña o adolescente migrante. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cintia Montserrat Valdés López y pertenezco al equipo de Abogados por Migrantes. A nosotros nos tocó defender una política pública que lleva por título el fortalecimiento de la protección para niñas, niños y adolescentes en su condición de migrantes a través de la capacitación gubernamental. Nosotros analizamos esto que para comprender y resolver la problemática relacionada con esta incompetencia de parte de las autoridades en cuestión de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes en un contexto migratorio, es necesario analizar las violaciones que se dan a sus derechos. Estas violaciones abarcan los derechos de la integridad personal, la falta de acceso a los servicios de salud y la discriminación en un sistema educativo. Esto impide el acceso a los niños a una educación formal, a un seguimiento de salud y a una integración en la sociedad. Respecto a esto, la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado en el que México forma parte, ratificado el 21 de septiembre del 2020, reconoce que los derechos específicos de las niñas, niños y adolescentes, incluidos aquellos en situación de migración, no se reflejan adecuadamente en las políticas y medidas migratorias. Esto resulta en violaciones como la detención prolongada en condiciones inadecuadas y la falta de acceso a la justicia. Esto afecta su integridad y bienestar en este grupo que es vulnerable a esto. Por lo que los titulares de derecho podemos referir que son los niños, niñas y adolescentes migrantes, y los portadores de esta obligación son las autoridades en todos los órdenes de gobierno, que son responsables de establecer y fincar la política pública migratoria. Esto implica la formulación de leyes, reglamentos, directrices que protejan los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, y así como la asignación en programas y servicios destinados a su atención. Bueno, pues la problemática principal a esto es que en los últimos años se ha registrado un notable aumento de niños y niñas y adolescentes migrantes en la frontera del sur de México. Según datos proporcionados por la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM por sus siglas, en 2021, 48.707 niños y adolescentes migrantes fueron detenidos en el territorio mexicano. Esta cifra representa un aumento del 40.5% en comparación de la cantidad de detenciones registradas en el periodo anterior, que fue 9.692 casos en total. Muchos de estos menores viajan solos y son separados de sus familias durante el trayecto. Esto obviamente enfrenta condiciones peligrosas y riesgos de violencia, explotación y abuso. Estos niños enfrentan diversas vulnerabilidades, como la separación familiar, la explotación, la violencia entre pandillas, traficantes, explotación laboral y sexual, además de carencias de servicios básicos como salud y educación. Para nuestro programa, nosotros lo destacamos por el enfoque en abordar las violaciones a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes migrantes en situación de migrantes en México, con énfasis especial en fortalecer las capacitaciones gubernamentales. Su objetivo primordial es mejorar la protección de los derechos fundamentales de este grupo poblacional. Esto se logra mediante la generación, análisis y difusión de información sobre la situación, así como el estudio de políticas ya existentes y la promoción de acciones específicas para fortalecer las capacidades de las instituciones gubernamentales en la defensa y la garantía
de sus derechos. En este programa tendrá un sistema de protección integral que permitirá garantizar la coordinación entre las diversas dependencias e instituciones gubernamentales relacionadas con la regulación migratoria en México.